De acuerdo. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio según Marcos y en la ocasión anterior habíamos hablado de algunas generalidades, algunas cosas que valía la pena recordar y habíamos avanzado hasta el capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Si hoy avanzamos del versículo 2 estaremos más que satisfechos, no mentira. Seguramente avanzaremos más, pero vamos bien. Entonces, ya habíamos visto de manera general, ¿no es cierto?, de qué trata este libro. Y como habíamos determinado, habíamos comentado, el libro trata precisamente, obviamente, de la vida de Jesús, del ministerio del Señor Jesús, de demás, de una manera bastante breve, de una manera bastante urgente, ¿sí? Y pues bien, entonces ya habíamos visto que precisamente por eso es la primicia, lo principal, si se quiere, del Evangelio de la vida del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y demás. Ahora bien, entonces, como corresponde, vamos a continuar la lectura. Sí, igual, si es que de pronto en algún momento ustedes tienen alguna otra versión de la Biblia que no sea la Reina Valera y la pueden tener a la mano, sería buenísimo en caso de que se necesite consultar. Sí, voy a leer de la Reina Valera y si es que hay alguna precisión que hacer, digamos, de la traducción, pues ahí les iré comentando. ¿Sí? Entonces dice el 2 como está escrito en Isaías del profeta, y citan, ¿cierto? Dice, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, endereza sus sendas. Pues bien, aquí en esta primera parte, digamos, nos sirve de manera introductoria a lo que sigue. Voy a leer hasta el 8, ¿ya? Entonces dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y después ya el siguiente episodio es del tema del bautismo. Entonces, del versículo 2 al versículo 8 de Marcos 1, ¿qué nos cuenta? Sino la introducción a Juan el Bautista, ¿ya? Y desde el versículo 2 tenemos un pequeño inconveniente. Quizás en sus Biblias tienen las referencias a dónde está citando los versículos que ponen ahí. ¿Tienen? Exacto. La primera parte del versículo 2, exactamente, muy bien. Es Malaquías 3:1. Entonces, pequeño problema. ¿Y a qué profeta dice que está citando? Isaías 43. No, arriba en el 2. Malaquías. No, en el Ahí 2. es ¿Qué dice? Isaías. Ya. ¿Y a quién está citando realmente? A Malaquías. ¿Y ahora? Es lo mismo, porque los dos ¿Y dicen ahora qué se hace? ¿Qué se hace en eesos casos? De este tipo de cosas, algunos deducen muchas cosas y algunos dicen que seguramente el escritor de Marcos, el escritor de este evangelio, que se le denominó después Marcos, parecía que tal vez no conocía mucho la escritura, opción uno. Opción 2, lo que se puede entender es que en realidad no es que era una persona nueva, novata en esto, ¿sí? Sino que, digamos, hay otra opción que hay algunos otros manuscritos que no son muchos y tampoco son tan fiables, digamos, que no ponen como está escrito en Isaías del profeta, sino tal vez en algunas de sus versiones verán que ponen como está escrito en los profetas. Y con eso ya no habría problema, porque está citando a Malaquías y a Isaías. Pero resulta que no, los textos más antiguos sí dicen como está escrito en Isaías. ¿Ya? Y aquí la explicación que se da es la siguiente. Cuando se dice está escrito en Isaías, ahí es una cuestión muy propia del idioma en el que fue escrito el libro de Marcos, ¿ya? Y es que en griego, para no hacernos mucho lío, el dialecto, digamos, de griego es el griego koine o kiné, que es el griego popular, del vulgo, digamos, que hablaba la gente, que no era el que hablaban digamos, en literatura, en las altas, la gente de más educación, digamos, ¿ya? Era un idioma, un griego más popular. Y en eso muchas veces las conjunciones, ¿qué se dice? Las palabras pues no tenían significado, tendrían a tener un significado más sencillo, más coloquial, ¿ya? los de Marcos. Y resulta que aquí cuando dice como está escrito en Isaías, la opción que se da es que no se entienda en Isaías,
como diciendo, ¿no? Aquí va una cita de Isaías, sino que como entendiendo, como está escrito a partir de Isaías, o desde Isaías, como decir, no solo en Isaías, sino que de Isaías en adelante, como si eran los profetas. ¿Ya? Entonces, de una forma más extensiva, no solo como que está abriendo una cita textual, sino que está haciendo referencia a algo más grande, todos los profetas. En específico a Malaquías y obviamente a Isaías. ¿Sí? Ahora bien, hay una particularidad acá que les quería compartir. ¿Ya? Ahora, nos podríamos detener mucho, mucho tiempo en estos dos versículos que está citando. ¿Ya? Por todo el contexto que tienen, la riqueza y demás, ya el contenido. Pero en la parte de Malaquías, si no estoy mal, es una haftará. Entonces, en algún momento ya llegaremos a aquello. Y por otro lado, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, también es parte de otra haftará. Entonces, y esas son de las de Deuteronomio. Entonces, ya llegaremos a eso. Que así que no, digamos, podríamos obviar por ahora el referirnos a todo ello. Sin embargo, sí vale que contrastemos que realmente dice así. Entonces, alguien, por favor, que pueda ir a Malaquías 3:1, ¿sí? Y alguien que pueda ayudarnos, en cambio, con Isaías 43. Sin perder marcos de la hoja. ¿Alguien tiene Malaquías? A ver, Malaquías, ¿qué? He Malaquías, ¿cuánto era? aquí, Sí, he aquí Malaquías. yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, Ok, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He vale, aquí viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. ha dicho el Señor. Ok, vale, gracias. Entonces, ¿qué está citando de Malaquías? La primera parte. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, ponen acá, y aquí hay un pequeño detalle. Si ustedes recuerdan y prestamos atención, ¿puedes leerle la primera línea de nuevo, porfa, Diego, de Malaquías? Solo la primera frase. Ya. He aquí yo envío mi mensajero Delante de, delante de mí, delante de mí. el cual preparará el ¿Cuál? camino delante de mí. Eso, así es. ¿Sí? A ver, así mismo dice. ¿Puede repetirle, por favor? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ok, de acuerdo. Entonces hay un pequeño detalle. La cita no es textualmente a Malaquías, ¿ya? La primera parte, ya, más bien dicho, la primera parte es de Éxodo 23:20. Pueden leer. ¿Qué dice en Éxodo 23:20? 23. Sí, 23:20. Dice así, 23:20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ya, ok. Entonces, fíjense, hay una primera parte de Éxodo 23:20. ¿Qué dice esa parte que cita? He aquí, yo estoy enviando, yo envío mi mensajero delante de ti. ¿De acuerdo? Primera parte. La segunda parte, esto que dice, el cual preparará tu camino. ¿Eso de dónde sale? Esa segunda parte sale de Malaquías, Malaquías 3:1. ¿ya? Esa segunda parte sale de Malaquías. Y la tercera, que está el versículo 3, que dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, de eso sale de Isaías 42. Entonces, fíjense, ¿sí? No te preocupes, Peter, Dios te bendiga, tranquilo. Entonces, les voy a compartir la pantalla, nada más para que vean. Esto lo que estamos viendo acá es una forma bastante avanzada de hacer una exposición bíblica, ¿ya? Se llama Drash. ¿Y en qué consiste esto? Drash. ¿Sí? Estos se acuerdan que en algún momento hablamos del Pardés, ¿se acuerdan? Que eran los 4 niveles de comprensión de la Biblia, que esto se traduce el paraíso, ¿se acuerdan? Que cuando Pablo dice que fue arrebatado al paraíso y no sé qué, no es que fue al cielo, es que estaba hablando de la máxima revelación de la palabra. ¿Ya? Básicamente. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de una alta,
alta forma de argumentación bíblica. ¿Qué es esto? Fíjense ustedes. El drash precisamente es eso, hacer un mix, por así decirlo, de escrituras, pero que tengan coherencia, que a primera vista parecería que no están hablando del mismo tema, pero que tiene la revelación de Dios, digamos, para dar sentido y formar con estas partes un mensaje coherente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este drash de aquí está constituido de 3 partes. El primero, de Éxodo 23:20, que dice, que dice, He aquí yo envío mi ángel, mi mensajero. yo estoy enviando, voy a traducir literalmente, ¿no? He aquí yo estoy enviando a mí, y aquí voy a poner en hebreo para que lo veamos, a mi malaj delante de ti. Literalmente dice delante de tu rostro. Así dice en hebreo, ¿ya? Delante de tu rostro. He aquí yo estoy enviando mi mensaje, mi malaj delante de ti, delante de tu rostro. Esa es la primera parte. La segunda parte está en Malaquías 3:1, ¿no es cierto? Que es la Malaquías 3:1, si somos más puntuales, la parte B, ¿no es cierto? Que dice que el que preparará el camino, tu camino, ¿no es cierto? Delante de ti. Ok, esa es la segunda parte. Sí. Y la tercera es de Isaías 40, ¿cuánto era? 40:20. 43. La siguiente, Isaías 43, ¿qué dice? Voz del que clama En en el el desierto. desierto, en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus sendas, ¿cuál? Sí, sendas. Ok, de acuerdo. Muy bien, entonces fíjense ustedes. Esto que aquí parecería, y por eso les decía que es un problema que diga, como dijo el profeta Isaías, ya, esto se puede entender de lo siguiente. Aquí está pasando esto, está pasando un drash. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Y no está mal que haya citado el profeta Isaías. Lo que quiere decir es lo siguiente. Es obvio que estos dos no son Isaías. El que sí es Isaías es de la última parte, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿pero por qué pone Isaías? Y cita Éxodo y Malaquías. ¿Por qué pone? ¿Ya? Porque está haciendo un drash. Y lo que quiere decir este drash, esta forma de explicar algo, es que para entender de manera adecuada o completa, por así decirlo, este texto de Isaías, este de aquí, es necesario que entendamos antes Éxodo y Malaquías. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y esto es lo que Mateo no hace. Mateo nos introduce directamente con Isaías 40. Este fue de aquel que estaba escrito, voz del que clama en el desierto, incluso hace una cita más extensa de Isaías 40, 43 y el 4, ¿cierto? Ya. Aquí Marcos tiene otra perspectiva y nos hace un drash desde el inicio. ¿Por qué? Porque coge una parte de la escritura, coge otra parte de la escritura y dice estas dos cosas que parecería que no están conectadas, hablan de esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí en Éxodo 23:20, nada tiene que ver con la venida del Señor, a primera vista. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque está hablando del contexto en el que el pueblo peca y tal, y el Moisés le dice, Señor, no, la típica, ¿no? Que decía, no acabas del pueblo, mátame a mí. Y él decía, no puede cargar todo lo demás, lo que solía decir Moisés, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que se ponía ahí de, no mates al pueblo, mátame a mí, no, tal, este pueblo no cambia, etcétera, ¿ya? Y en este diálogo, específicamente en el de Éxodo 23, es cuando le dice el Señor, ve, básicamente yo no puedo porque es una generación muy terca, pecadora, y el Moisés le dice, Señor, no quites tu presencia delante de mí, ¿ya? No quites. Y ahí le dice, mira, yo estoy enviando mi malaj delante de ti, el cual te guiará y te meterá a la tierra. ¿Ya? Entonces, fíjense el contexto. El contexto es la salida del pueblo de Israel y que Dios envía un malaj, ¿ya? Un mensajero, para guiar al pueblo hacia la tierra prometida.
¿ya? Entonces aquí, ¿qué se ve? Que para llegar a lo propio, hay un momento previo en el que Dios manda a alguien o algo para que les guíe hasta eso pleno, digamos. O sea, el malaj viene siendo un paso previo a llegar a lo propio, digamos, ¿ya? No sé si me explico. Lo mismo pasa cuando leemos Malaquías 3:1, ¿ya? En el texto que leyó Diego, dice eso precisamente. He aquí yo estoy enviando mi mensajero, ¿no es cierto? El que preparará tu camino y después vendrá a su templo y todo lo demás. Entonces, ¿qué está hablando? Obviamente está hablando de la venida del Señor, ¿ya? Pero antes manda un mensajero que va a preparar el camino. Entonces, si se dan cuenta, antes de que pase lo propio, lo pleno, la venida del Señor, es necesario que venga un malaj, un mensajero, ¿ya? Y aquí hay muchas cosas que poder discutir, especialmente con Malaquías 3:1, porque si nosotros leemos Malaquías 3:1, resulta que podemos preguntarnos, ¿quién es el malaj? ¿Ya? Y aquí por eso les puse en hebreo, para que de pronto nos familiaricemos con la palabra y lo veamos de una forma más profunda, si se quiere, o más literal, y no nos anclemos a lo que seguramente ponen ahí. Porque fíjense que aquí la traducción es un poco engañosa, precisamente por lo siguiente. Aquí la traducción escoge la palabra mensajero, ¿ya? Pero si fueran fieles, no deberían poner mensajero, porque ahí la palabra que aparece en griego es ángelos, que es la que normalmente se traduce por ángel. ¿Me explico? ¿Ya? Pero, ¿por qué ponen mensajero? Porque detrás está la idea cristiana, básicamente, de que el mensajero que viene antes del Señor es Juan el Bautista. Entonces, es obvio, es evidente que Juan no era un ángel, como lo entendemos, ¿no? El que tiene alas, etc. Pues como Juan no es un ángel, entonces no le traduzcas ángel, ponle mensajero. Y lo propio en Malaquías. Pero si fueran un poco fieles, digamos, la traducción ahí es donde es un poco el truco, ¿no? Deberían poner ángel en todo caso, pues suena muy raro, ¿ya? Y esto es precisamente para que nos demos cuenta el significado, digamos así, textual de lo que significa malaj o ángelos en hebreo y en griego, que nada o muy poco tienen que ver en términos generales con el que tiene alas, resplandece y todo lo demás, ¿ya? La palabra en sí, ¿qué significa? Mensajero. Puede ser uno que envía a Dios, ¿ya? Forma de ángel, en forma de columna de fuego, como en este caso, que era lo que les iba guiando en el desierto. ¿Qué les iba guiando? Un ángel literalmente se paró ahí con alas, así, con espada. No. ¿Qué se paró? La columna de fuego, la columna de nube. Eso era el mensajero que mandó. ¿Me explico? También puede ser un mensajero en forma de ángel, sí, como que se le ha presentado muchas veces. Pero también puede ser un ángel, un mensajero, el que envía a una persona. Ve y dile esto al rey. ¿Ya? Eso también es un mensajero en sentido muy amplio, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿por qué les hago esta reflexión que tal vez ya le hemos hecho en algún momento? Por lo siguiente, porque en el judaísmo se preguntaron mucho, ¿quién es este ángel que viene antes del rostro del Señor? ¿Quién es? Pues algunos decían, bueno, es Elías, es ¿quién es? ¿Ya? ¿Quién es? Y aquí Juan lo que nos dice es, para entender quién es el ángel, ¿cierto? Hay que entender bien Isaías 40. Entonces, fíjense que es una cosa, ya les digo, por eso es una forma de argumentación muy complicada, ¿ya? Que no es tan fácil de hacer, ¿ya? Y ahora, digamos así, hablando entre paréntesis, eso que, digamos, normalmente nosotros estábamos acostumbrados, ¿se acuerdan ustedes que los mensajes que se suelen dar así en las iglesias no suelen tener esta estructura? Coger un versículo de aquí y de acá que hablan del mismo tema y armar un mensaje de todo eso, ¿ya? Entonces, eso en realidad es algo de lo más complejo que hay. Y aquí vemos un ejemplo, ¿ya? Porque para comprender lo que quieren decir en conjunto, no es suficiente con que hablen del mismo tema, es que hay que saber algunas cosas más. Entonces, digamos, el tema general de aquí es que tiene que venir antes de alguien, antes de que venga el Señor, y que ese alguien, ese mensajero, tiene que preparar, tiene que hacer una determinada labor para que venga el Señor, por así decirlo, ¿ya? Ya, o dicho de otra manera, el Señor dispuso que antes de su venida venga alguien que prepare su camino. ¿Ya? ¿Sí? Dicho de otra manera. Esa es la cosa. Ahora, aquí queda otra vez en el aire. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? ¿Es un ángel literalmente?
¿ya? Es un ángel, ¿quién es? ¿Ya? Y aquí, como les digo, entonces, los dos primeros versículos nos plantean eso. Hay alguien que Dios va a enviar, que es un mensajero, que va a hacer algo. Y con Isaías nos aclara. Y aquí hay una perspectiva que se acuerdan que ya lo habíamos comentado en Mateo, pero que vale la pena recordar. Este versículo, Isaías 43, tiene dos formas de leerse, ¿ya? ¿Cómo lo leemos nosotros? ¿Ya? Voy a hacer una especie de pausa. Nosotros leemos, voz del que clama en el desierto. Vaya. Voz del que clama en el desierto. Ahí la pausa, preparen camino al Señor. Esa es la una. ¿Qué entendemos? El que clama está en el desierto, ¿no es cierto? Eso es lo que entendemos. Pero hay otra forma de leer. Voz del que clama, pausa, en el desierto preparen camino al Señor. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cómo se lee esto? ¿Dónde pongo el acento? ¿Dónde pongo la pausa? Voz del que clama, en el desierto preparen camino, o voz del que clama en el desierto, preparen camino al Señor. ¿Cómo lo leo? ¿Me explico? Es una pregunta muy complicada que si lo leemos en hebreo no soluciona nada, porque ahí mismo dice, Kol koreba midbar, soludere hadonai. Es lo mismo, depende de dónde diga, dónde ponga el acento, ya dónde ponga la pausa, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿saben cómo se entendió esto en su momento? Para la época del Señor Jesús, unos años antes, 100, 200 años antes, se estableció esta comunidad, los famosos de Qumran, los decenios. Y ellos, en función de este Isaías 43, poniendo la pausa en la primera parte, se fueron precisamente al desierto. Porque ellos entendieron, voz del que clama, en el desierto preparen camino. Entonces hay que aislarse. Y se aislaron y se fueron así. Y algunos, por este versículo y por esa forma, llegan a concluir o a sugerir, no a concluir, a sugerir, que puede ser que Juan el Bautista haya tenido algún contacto con los decenios, porque aparece bautizando en el desierto. ¿Me explico? ¿Ya? Por otro lado, hay otros que ya les digo, esta es la interpretación más cristiana, ¿cierto? Tradicional, que es la que le, voz del que clama en el desierto, preparen camino al Señor. Y también cuadra con Juan el Bautista, porque estaba en el desierto y preparó el camino al Señor. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde decía? O sea, ¿dónde hay que clamar? En el desierto. ¿Ya? O más bien dicho, voz del que clama en el desierto, y esto suena raro porque en el desierto no hay nadie. ¿Quién va a quién va a proclamar? Me explico. O sea, sería un mensaje un poco extraño, porque por lo general, cuando había profetas, les mandaba a proclamar su mensaje en las aldeas, en una ciudad, o un rey, etc. Pero aquí le dice voz del que clama, si leyéramos así, ¿no? En el desierto, pero ¿quién te va a escuchar? ¿Me explico? Entonces, fíjense que son muchas cosas que se despiertan ahí. Y todo esto nos está tratando de transmitir Marcos, así al vuelo. Por eso esto nota que esta carta no fue dirigida y no fue hecha por un neófito, por alguien que no sabía. Todo lo contrario, esto fue hecho y dirigido para personas que sabían de qué estaban hablando. Ya les digo, hoy, 2000 años después de que pasaron todo esto, todavía nos estamos preguntando qué mismo quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, aquí el asunto, más allá de que sea, porque en realidad yo más bien creería que esto es una especie de paralelismo que es bastante complicado encontrar en la palabra, que es raro porque tiene el nombre de un dios griego, ¿ya? Tiene el nombre se llama el paralelismo Jano, ¿ya? ¿Por qué Jano? Que de hecho de ahí viene el nombre del mes January o enero, ¿ya? ¿Por qué? Porque era, según la mitología esa, ¿no? Era una deidad que tenía dos caras, una viendo a un lado y otra al otro, una viendo al futuro y otra viendo al pasado. Por eso es que se llama enero, porque está viendo desde el fin del uno y el inicio del otro. ¿Ya? Por eso es el nombre de enero, de January. Entonces, esto se llama así porque hay una parte, que es esta parte en el desierto, ¿ya? Que mira a los dos lados. Se entiende de las dos formas. Se entiende tanto, voz del que clama en el desierto, preparen camino, y también se lee, voz del que clama en el desierto, preparen camino. Y se entiende. Y en el caso nuestro tiene sentido,
porque en realidad Juan clamó en el desierto y también en el desierto preparó el camino. ¿Me explico? Entonces no hay que pelearse la mente. Y también el Señor Jesús varias veces salió al desierto Sí, pero aquí y estamos él hablando de mismo que se fue prepara. a pasar 40 días y 40 noches en el desierto. Sí, pero lo que quiero decir es que en este versículo que habla de Juan, ¿no? Que habla del mensajero, que habla de la voz, ¿cierto? Está en el desierto. Yo les digo digamos, de este temita de interpretación que tiene este versículo. Que les digo, no es tan sencillo como parece, ¿ya? Y seguramente ya les diré cuántas veces habremos pasado por acá y como sobreentendido, ¿no es cierto? Pero miren que hay mucha riqueza ahí. Precisamente ahora que estamos estudiando un poco más detenidamente, pues lo podemos aprovechar. Ahora bien, entonces, ¿qué debemos de entender esto? ¿Ya? Si todavía no nos quedó claro con estos argumentos, por así decirlo, con este razonamiento bíblico que hace el escritor de Marcos, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir con esto? Vean, antes de que se revele, antes de que venga como tal el Señor, tiene que haber un escenario propicio para que Él se presente, para que Él se dé a conocer. Y aquí está el éxito de todo, está en comprender, no tanto esto de en el desierto de Isaías 43, sino en esto, que para nosotros ponen, preparen camino al Señor, enderecen su senda. Ahora, si yo les dijera a ustedes, pensemos un momento, preparen el camino, no les digo ya el Señor en el contexto, si yo les digo, preparen un camino, enderecen la senda, ¿qué harían ustedes? Limpiar el lugar por donde va a pasar, Limpiar, ¿qué más? Y si les digo, enderecen las sendas, ¿cómo se endereza una senda? pavimentando, ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Cumpliendo los mandamientos, Pero ¿cómo? Si yo le digo, hermana Sonita, enderéceme la senda, ¿cómo le hace? haciendo lo que el Señor nos mandó. Ya, pero yo, está muy bien, pero quiero decir, hermana, en general, ¿no? Si yo les digo, va a venir el alcalde, ya, me invento, enderecen la senda, ¿qué hace? limpiar, Ya, limpiar, es que está Limpiar, ¿qué con más? baches, Si está con baches, y si rellenar, les digo, enderecen las sendas, ¿qué es eso? Que hemos estado andando torcidos, como dice la Biblia, el que camino que sus caminos, sí, Ya, pero a ver, lo que quiero decir es, por un momento no pensemos en la Biblia, quiero decir, ya, por un momento no pensemos en la Biblia, pensemos en un camino que me mandan a preparar y a enderezar, ¿ya? Dependemos en una calzada, en una vía, en una calle, ¿ya? Y la orden es, preparen el camino y enderecen la senda. ¿Qué hacemos? Ya dijimos, limpiar, tal, ¿qué más podemos hacer? Reconocer dónde es la parte que debo corregir, porque si el camino no Es está recto, tengo que buscar la parte en la que está mal para corregir y muy hacer bien, recto. exactamente, muy bien. Eso aquí muy bien, todo lo que han dicho está perfecto. Entonces, fíjense que a veces precisamente por esto hay una cosa que digamos también les quería compartir. Cuando leamos la Biblia, es bueno que no siempre saltemos de enseguida ya la aplicación bíblica. Cuando nos pongan este ejemplo, así como en este, ¿no? Preparen el camino, no es bueno, digamos así, lanzar de enseguida, no, la palabra, el espíritu. Es bueno a veces, a ver, cómo enderezo una calzada, una calle, ¿ya? Porque eso tal vez cuando lo aterrizo acá ya entiendo después a qué me quiere decir, ¿sí? Entonces, fíjense que es lo que quiere realmente transmitir el profeta, poniendo estas palabras, digamos, poniendo una cosa espiritual muy profunda con una realidad muy cotidiana, el arreglo de una calle. Eso es algo que se ha visto en todas las civilizaciones, porque las calles, ¿qué pasa? Con el andar se dañan, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, Siempre, fíjense que aquí hay todo mucho, camino. exacto, entonces fíjense que aquí hay algo implícito. ¿Eso qué implica este camino? ¿Qué implica este versículo, perdón? Que hay una calzada, un camino, una senda, ya, que fue trazado, pero que por el andar del tiempo se dañó. Por el pasar del tiempo de las personas, por el uso, digamos así, se dañó. Y no está en óptimas condiciones para que venga el dueño, el Señor.
¿Me explico? Ahora, preguntémonos, ¿qué es el camino ya simbolizando, ya espiritualmente o de manera simbólica? ¿Qué significaría el camino y qué significaría la senda? O sea, es lo mismo, ¿no? El camino a la senda, ¿qué es? ¿Qué representaría? David. La enseñanza del Señor. Exactamente. Ahora sí, los mandamientos, cómo se practica la vida en general, la práctica, las concepciones, todo el más. La doctrina, si se quiere. Eso es del camino. La ámpara es a mis pies. Todo aquello. Ilumina mi camino. Ya. Es todo aquello. Ya. El camino es la forma de cómo se vive de acuerdo al Señor. Y esa forma de vida, de comprensión de todo lo demás, doctrina, vivencia y todo lo demás, si me mandan, eso es del camino. Y si eso hay que preparar y hay que enderezar, ¿qué significa? Que estaba chueco y que no estaba preparado, ¿no es cierto? Que no estaba bien. Entonces, ahora, si solo partimos del español, en hebreo aparecen dos palabras que son interesantes. La primera es solu, que es un imperativo, que significa, algunos le traducen como pavimentar, ya, pavimenten. Es decir, tapen huecos, o sea, rellenen, pavimenten, pónganle, alisen. Y la otra es panu, ¿ya? Solu derech y panu, que es panu es aplane, plane. Ya, ¿por qué? Porque todos hemos visto, y especialmente ahora que es temporada de lluvias, de pronto si hemos viajado, por el uso y todo el más, ¿qué pasa con el camino? No siempre es recto. Tienden a hacerse baches o, o ¿qué se dice? Cúmulos, etcétera. Ya se vuelve el terreno irregular. Y eso para caminar, para andar, ya no les digo en carro, sino a pie, ¿cierto? Es muy complicado, no fluye la cosa. No da una no permite tener una caminata tranquila, que fluya, ¿no? Cuando el camino está malo, ¿qué toca ir? Viendo que no hay seco, despacio, o sea, viendo dónde, que no me caiga, o sea, no se puede, ¿sí? ¿Me explico? Ya. Entonces, cuando mandan aquí Solú, que es como que pavimenten la vía, y enderecen, que es pan, o sea, aplanen, ¿me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Iba a haber una persona, más bien dicho, aquí nos está diciendo toda la información, ya, implícita y explícita. Implícito nos dice, la forma de entender la palabra en la época que el Señor Jesús vino estaba hecho pedazo. Básicamente, hablando en términos muy, muy coloquiales. La forma en cómo se entendía la palabra en esa época estaba chueca, no estaba preparada, como para que el Señor venga. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué dispuso Dios para ello? Que Dios envíe de sí, que Dios escoja, determine a alguien que venga a señalar el camino, lo que decía Anita en el comentario, a señalar, a dirigir el camino, a delimitarlo, y después a aplanarlo y todo lo más, a rellenarlo. ¿Eso qué significa en términos prácticos? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? ¿Ya? Y este es también lo que resalta mucho. ¿Quién fue Juan el Bautista? Muchos aseguran y dicen que Juan el Bautista fue un esenio, que fue uno de las montañas por ahí, un iluminado de la época, cosas por el estilo, que fue el maestro de Jesús, alguna cosa por el estilo, pero en realidad no. De manera sencilla y muy bíblica, Juan el Bautista fue la persona que Dios designó, que Dios escogió para esa época, para que haga esto, para que prepare el camino al Señor. Es decir, para que señale, identifique, corrija, si se quiere, la forma de entender la palabra en esa época. ¿Por qué? Porque es que no había a la época, no había una sola forma de entender la palabra. ¿Ya? Había varias. La Biblia recoge algunas de esas. Ahí están los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, los herodianos y algunos otros más que no aparecen en la Biblia. ¿Ya? Y lo mismo que pasa ahora con las sectas y con las denominaciones, pasaba en esa época, ¿ya? Que si le iban a algún lado a preguntarle si soy salvo, capaz que sí, y en la otra no, ¿ya? Que si les preguntaban en el un lado si creen en tal cosa, en el un lado sí y en el otro no, ¿ya? Eso pasaba en esa época. Por eso ustedes se acordarán que en Mateo ya lo leímos, y si no también, ¿no es cierto? Verán que Jesús tiene muchas discrepancias, principalmente con los fariseos, que creían cosas que no están escritas. O con los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Me explico?
y que los unos sí creían y los otros no. O que los unos entendían de una forma y los otros de otra, totalmente diferente. ¿Me explico? Entonces, fíjense, en ese caos, por así decirlo, en ese caos, que no había una sola forma de entender la palabra, ¿ya? La pregunta sería, y es lo que y es incluso la pregunta que hoy se hace, por ejemplo, y es lo que muchos, leyendo, digamos, de una manera muy textual y muy apresurada la Biblia, dicen, ¿no? Por ejemplo, entendiendo mal que no es el tema, pero por decirlo, cuando ya en Apocalipsis se ve estos dos testigos, ¿recuerdan la figura de los dos testigos que bajan a la Jerusalén y vienen vestidos de silicio, de negro y todo lo demás? ¿No? Muchos dicen, esos son judíos ultraortodoxos. ¿Explico? ¿No? Entonces enseguida les encasillan. Y algunos incluso se preguntan, los judíos, por ejemplo, tienen esta pregunta, que dicen, bueno, si el Mesías viene cuando viene, ¿con cuál de todos se adscribirá? Porque dentro del judaísmo actualmente hay también una gama de ultraortodoxos, y dentro de los ultraortodoxos hay como 5 o 6 ramas. Después están los ortodoxos, después están ¿cómo se llama? Los no tradicionales, después están los laicos, etcétera. Hay un montón de judíos, ¿ya? Entonces la pregunta que muchos judíos se hacen, y cuando venga el Mesías, ¿a cuál se escribe? Y la misma pregunta habría en la época. Si el Mesías viene en esa época del Señor Jesús, ¿a cuál se escribe? ¿Se haría fariseo? ¿Se habría hecho esenio? Les daría la razón, porque en últimas es darle la razón, es avalarle a alguna de las que están ahí, ¿ya? Y lo mismo podríamos preguntarnos, por ejemplo, ahorita en el mundo cristiano. Si el Señor viniera ahorita, por ejemplo, por decir, por primera vez, ¿ya? No digo la segunda, la primera vez, ¿con cuál se escribiría, creo? ¿Se escribiría con cuál? ¿Ya? ¿A cuál diría? Con, Esta es. Me explico, o sea, solo con dejemos... nadie, con nadie en Exactamente. particular, Exactamente. pero con aquel y con aquellos que cumplen su palabra. Y aquí una cosita, Josué y hermanos, es en el capítulo 3 de Mateo, que ya se vio hace tiempitos. Allí habla, ¿no? Juan el Bautista, cuando precisamente se está diciendo que preparar el camino no es otra cosa, vuelvan a la palabra, ¿no? Vuelvan a sus mandatos y todo. Y ahí les dice que cuando él bautizaba a Juan, todos salían, aún los fariseos, los saduceos salían a su bautismo. Y la reprensión, la llamada de atención de Juan es: haced, dice acá, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces allí está mostrando que aunque eran, por así decir, del pueblo de Dios y todo lo demás, sin embargo, ya estaban fuera totalmente. Y entonces Juan les está haciendo un llamado a una toma de conciencia, de que hagan frutos dignos, es decir, que vuelvan al camino del Señor en definitiva. Ese es una forma de preparar el camino del Señor. Sí, exactamente. Entonces, fíjense, lo que está pasando acá es que, ya les digo, hay un caos, hay muchas formas de entender la Biblia, de como dirían ahí, ¿no? De acercarse al Dios de Israel, ¿ya? Como ahora, ya les digo. Preguntémonos otro ejemplo. Somos un romano de la época, escuchamos del Dios de Israel, ¿ya? Pregunta, y yo quiero acercarme a ese Dios, ¿ya? ¿Cuál escojo? ¿Me hago fariseo, me hago esenio, me hago herodiano, qué me hago? ¿Y con cuál llego? ¿Ya? ¿Sí me explico? Ese era el panorama que había ahí. Y por lo que nosotros nos dice la escritura, parece que ninguno le atinaba, completamente. Cada uno tenía fortalezas y debilidades, ¿ya? No todos estaban mal, pero tampoco estaban bien. ¿Me explico? Entonces, por eso es que le manda a Juan a preparar el camino, es a indicar por dónde es. Por eso es que el bautismo del Señor Jesús, que vamos a ver más abajo, tiene dos funciones. Por un lado, una, retomar la senda antigua, ya, retomar la senda antigua que no comulga, digamos así, exclusivamente con una de las formas de entender la palabra en la época, ya, y por otro lado, una investidura que ya lo vamos a ver. Pero por lo pronto vamos a ver en esto.
¿sí? Entonces, fíjense lo que hemos visto nada más a partir de estos 3 versículos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está anticipando? Entonces, para nosotros que leemos esto 2000 años después, ¿ya? Lo que nos dice es, el momento que se vivía en la época, la sazón, cómo estaba la situación, no era la mejor, ¿ya? Había muchas formas de entender la palabra, es decir, el camino estaba estropeado, ¿ya? El camino no estaba óptimo. Por lo tanto, y ahí se entiende por qué es que Dios mismo se asegura que para que cuando Él venga, el camino esté listo, esté plano, esté pavimentado, esté, si se quiere, empedrado, y esté listo, ¿sí? En el sentido de que cuando el Señor venga, va a retomar y va a caminar por ese camino que ya está enderezado. ¿Me explico? Ya, es decir, hablando ya en términos de lo que pasó, no caminó por el camino de los fariseos, no caminó por el camino de los decenios, ni de los celotas, ni de los herodianos, ni de los saduceos. ¿Por qué camino caminó? Por la que Juan le preparó, pues. ¿Me explico? ¿Sí? Exactamente. Sí, y específicamente también, sí. Lo que dice Carmita en el mensaje es cierto. Hay otra cosa, ¿ya? Entonces, antes de entrar a lo que dice Carmita, aquí hay algo interesante. Digamos, eso era el escenario que quería plantearles y que es bueno que tengamos en la mente, ¿ya? Y que esto es algo latente en todos los evangelios, que eso nos va a permitir ver o comprender, aprovechar mejor cada vez que leamos o entendamos, ya en Marcos, ya en el capítulo 3 2 ya va a tener algunos roces, si se quiere, con los fariseos respecto del día de reposo, que tanto lío ha dado para la cristiandad durante siglos, ¿no es cierto? Y que nos va a permitir precisamente ver por qué en el fondo es que tiene esa discrepancia, ¿ya? Y demás. Entonces, esto es importante saber. Ahora, lo que dice Carmita también es cierto, y es otra forma, digamos, que se complementa. Todo esto que hemos dicho, digamos, se complementa. Y aquí lo que está pasando es que en realidad está haciendo una referencia a muchas cosas. Por un lado, la referencia al desierto, como bien lo dice Carmita, hace referencia y enseguida a los oídos de cualquier israelita de la época, de cualquiera que estemos entrenados en la palabra desierto, por lo general, sin querer, nos va a dirigir a qué? A los años que pasó el pueblo en el desierto. ¿Me explico? Después de salir de Egipto. ¿Ya? Es como si digo Mar Rojo, enseguida nuestra mente dirige la atención o se acuerda del cruce del Mar Rojo. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, no sé, cuervos en la Biblia, seguramente nos dirigirá al episodio de cuando los cuervos le alimentaban a Elías, por ejemplo, etcétera. ¿Me explico? Así digo maná, etcétera. Hay palabras, cositas así que se conectan más fácil con algún episodio de la Biblia. Y es cierto, todo esto que vamos a ver aquí por ejemplo, del bautismo del Señor Jesús incluso, también tiene que ver mucho hay un simbolismo también de el Señor representando, digamos, o cargando desde sí, desde ya, los pecados, digamos, del pueblo, que desciende al agua, ¿ya? Y cuando sale con la bendición del Señor y todo lo demás, o sea, sale con la unción, digamos, con la mente del Señor y demás, que era el ideal de lo que tenía que hacer el pueblo cuando salió de Egipto. Sale de Egipto, pasa por el Mar Rojo y tenía que salir un pueblo nuevo, renovado, ¿ya? Apto para que después recibiera la ley y todo lo demás, ¿ya? Y también hay otra semejanza que es también con el primer Adán, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora, volviendo al 4 para no adelantarnos, ¿ya? Dice, apareció bautizando, así dice literalmente, ¿sí? Apareció bautizando Juan en el desierto, ¿ya? No solamente bautizaba. Entonces, esto significa, y esto es algo muy interesante que pongan así, apareció o simplemente estuvo bautizando. O sea, ¿esto qué significa? Que no tenía ninguna afiliación con nadie. O sea, Juan, digamos así, por generación espontánea, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no tenía ninguna filiación, ninguna relación, digamos, ninguna dependencia con ninguna de las sectas, digamos, con las formas de entender la palabra de la época. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, por eso dice, apareció o estaba Juan bautizando en el desierto. Y aquí dice, y predicaba un bautismo, no dice él, dice un bautismo de arrepentimiento, ¿ya?
Es decir, era la forma como en ese momento se entendió aquello, ¿cierto? Para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces era lo que mi papá decía, que recordamos de Mateo, que Mateo, como ustedes se dan cuenta, Mateo amplía lo que dice aquí. ¿Sí me explico? Por eso es que muchos dicen que Mateo se inspira mucho, se apoya mucho en Marcos y le va explicando algunas cosas que parecería que no quedaron muy claras de acá. ¿Ya? Entonces, confesando los pecados, ya les dice todo. Dice el 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora bien, esta vestimenta de Juan, ¿ya? Eh, es muy llamativa, ¿ya? Es muy llamativa, ¿ya? Y esto precisamente da a entender que era una persona muy, ¿cómo se dice? Hoy dirían minimalista, ¿ya? Hoy dirían, hay una palabra, no me acuerdo. Eh, cuando que no les gusta tener muchas riquezas y que viven con como que, no desprendido, hay una, ¿cómo es? Se me va la palabra. Austero. Austero, exacto, era muy austero, gracias. Era muy austero, porque fíjense, vestirse con piel de camello era como, o sea, en la época no es como que vestirse de lino, ¿ya? O sea, no era una persona que tenía o que buscaba mucha riqueza. Por eso muchos le relacionan o le tienden a relacionar con los decenios, porque ellos preferían una vida así, libre de cualquier atadura de propiedades, placeres, cosas que le puedan atar a este mundo. ¿Ya? Entonces, aquí se le escribe a Juan precisamente como un pastor del desierto, básicamente. Un pastor y no de iglesia, un pastor del campo, digamos, del desierto. ¿Sí? Porque ovejas. Exacto, como un pastor, ¿qué sería? Un nómada de la época, ¿sí? ¿Ya? Y dice, y comía langostas y miel silvestre. Y esto llama mucho la atención, porque aquí primero que langostas no son las del mar, ¿no? No son esas langostas que son crustáceos, no. Aquí las langostas, de pronto en algunas otras versiones de ustedes le pondrán que son saltamontes, ¿ya? Que son las que había en la época. Tampoco son las langostas de esas que son más como esas de tierra, ¿no? Que son como unos grillos enormes, porque parece que no había en la época, en la región, pero sí unos saltamontes más grandes que los que de pronto podemos ver ahora en los parques, chiquitos, porque hay otros que son más grandecitos. ¿Ya? Entonces, de esos saltamontes eran los que comía, que según lo que dice Levítico 11, pues son animales que se pueden comer. ¿Ya? ¿Ya? Y de hecho, entre paréntesis, vale la pena decirlo, si de pronto nosotros podemos conseguir alimentos que son hechos a base de grillo y demás, son muy buenas fuentes de proteína y demás que son muy buenas, y demás que son mejores que la carne. Son mejores que la carne y cualquier cosa. Así que si en algún momento ustedes pueden conseguir alimentos a base de estos animalitos, es estupendo. Cerrando el paréntesis, esto era lo que comía Juan el Bautista y miel silvestre. Entonces, esto llama mucho la atención, porque esta persona, y según se dice, ni siquiera comía carne, ¿ya? Entonces, no dice que se alimentaba de corderos, de chivos, qué sé. O sea, tenía una vida muy pacífica, no cazaba, ¿ya? Y comía solamente animalitos que eran de por ahí del campo, o sea, no comía, era lo que llamaríamos vegetariano, ¿sí? No comía carnes, ¿no? No era vegano, como el que llamamos, porque sí comía cosas de origen animal, ahí está la miel y precisamente los saltamontes, pero era una suerte de vegetariano, ¿ya? Lo cual llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, hay una discusión, y esto lleva a muchas cosas, hay una discusión muy fuerte, muy extensa, digamos, en la Mishnah y en el Talmud, respecto de qué comía Adán en el huerto. Y algunos decían que la carne no estuvo en el menú desde un inicio, ¿ya? Y se hace una discusión, pero interminable, les contaré, de qué comía. Y algunos dicen, y lo que sostenían algunos, era que en realidad en el huerto no se comía, que en el huerto se era vegetariano. El huerto era vegetariano porque no tenía necesidad de matar animales, ¿ya? Y en algún sentido tiene lógica, tiene sentido. Y que más bien la ingesta de animales se introduce a partir de que son eliminados, digamos, o divorciados, como sabemos, del huerto. ¿Ya? Eso sostienen algunos. Otros sostienen otra cosa diferente, que ya les voy a decir que tiene un aspecto muy interesante con lo que pasa con la famosa tentación, como le conocemos del Señor.
¿ya? Otros dicen que no, que sí comían carne, pero era una carne diferente. Que no era una carne de origen animal, sino una carne que bajaba del cielo, dice. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, y les voy a decir que tiene un cierto sentido, y ya les voy a decir por qué. ¿Ya? Ajá, alguna cosa así como el maná, pero con carne, dicen. ¿Ya? Pero obviamente están en una discusión, ya les digo, no es una discusión de borrachos, o sea, no es que están hablando cualquier cosa, están ahí, ¿no? Es una discusión muy argumentada, muy fuerte, digamos, que uno, digamos, se disfruta mucho ver cómo discutían, cómo conversaban con argumentos bíblicos en esa época, y también según lo que ellos entendían también, no es que se les dé el crédito totalmente, pero es bien interesante leer cómo ellos discutían en esa época. Entonces, fíjense, tenía que ver con eso. Entonces, llama mucho la atención que Juan el Bautista no haya comido carne, ¿ya? Que su dieta haya sido más bien vegetariana, ¿sí? Y que tenía esa forma como otro hombre muy distinguido, el famoso Daniel, que ya les habrá venido también a la mente, ¿no? Que también no comía carne, que prefería vegetales y demás. Y Entonces, agua. fíjense, ya, y agua, ¿no? Que prefirió en su momento eso, ¿cierto? Entonces, aquí lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, también dato interesante de supervivencia, ¿no? Si es que algún rato nos llegan a perseguir y nos toca salir corriendo por cualquier razón, siempre es bueno recurrir a esos insectitos, ¿ya? Con eso uno no se muere bien. ¿Ya? Vean, así hablando en términos sencillos, vean, a veces nosotros acá nos preocupamos porque ya no hay arroz, alguna cosa así, ¿no? Pero en términos urgentes, vean, con que haya saltamontes y agua, se vive. ¿Ya? Ahora bien, entonces eso nos habla mucho de Juan. Era una persona que se alejó de todo lo que habría seguramente en Jerusalén, tanta cosa, y Dios le dio un mensaje nuevo, renovador, ¿no es cierto?, de volver al camino, de volver a la senda antigua, en el desierto precisamente. Haciendo como les digo, cualquier persona que sale del desierto y que si ustedes pueden ir a Israel o han estado en Israel, se van a dar cuenta que el desierto de Judea transmite esa idea de desconexión de la ciudad y que trae la memoria o permite tener esa experiencia de todo lo que habrán vivido estas personas cuando estaban vagando por el desierto, deambulando y todo lo demás, hasta llegar a la tierra prometida. O sea, se tiene una conexión muy especial con eso. Y ahora imagínense ustedes, Juan el Bautista bautizando en el desierto, diciéndoles regresense, vuélvanse, no es como están allá en la ciudad, hagan bien las cosas. Es una experiencia como ahora se habla, es una experiencia muy distinta, muy completa, ¿ya? Ya les digo, sería interesante nosotros hacer alguna cosa así, ¿no? Salir a hacer bautizos en el desierto, alguna cosa así, ¿no? Sería interesante. Pero ya les digo, ¿no? Alguna cosa así. Carmita. Dos cosas. En verdad se puede decir que bautizó en el desierto físico, el Jordán se llamaba el desierto. Sí, Mm, lo que pasa es que el Jordán viene desde arriba, desde Galilea, que es una parte verde, pero ya es cerca de donde se dice donde se ha identificado que pudo haber sido el de lugar donde Tábara. bautizaba, de Tábara y demás, es cerca del Mar Muerto, y esa zona ya no es verde, es más, no es desierto como el Sahara, obvio, pero es más seco, es mucho más seco. Y es también un lugar en el que se presta para bautizos, porque es la región un poco más angosta del Jordán. Bueno, eso sí, pero o sea, como que ese lado no se ha llamado desierto así como tal, ¿no? Sino más al sur, en el Negev y demás, ¿no? O al lado oriental, Sí, aunque digamos, a ese lado está el desierto de Judea, que se llama así, el desierto de Judea, hacia el centro, ¿no? sí, ajá, que era hacia donde estaría Juan el Bautista. Ujú. Ya. La otra cosa es, ¿qué hay con que estaba vestido de pelo de camello? ¿En qué sentido? En el sentido de que camello es un animal no apto. Ahí hay una cosa que también me O tal pregunté, vez sí es apto. no, no es apto, no es tajor, pero el asunto, ahí hay una cosa que creo que es buena Porque creo que sí tiene pezuñitas y creo que sí es rumiante. no es, el camello no se corta, el No, camello no tiene pezuña, no tiene, es como el no, caballo. ajá, no tiene como el caballo tiene Ay, 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 uña tiene una como sola, uñas. tiene un casco, tiene un solo casco. El Ya, otro tiene como una suerte de deditos, digamos, pero ya, no es pero no como se tal come. pezuña, exacto, Ya, no no es se come. pezuña. Pero lo que pasa es que la prohibición es no tocar el cadáver y es no comerse. Ajá. Pero es Entonces, como diferente que usar el lo pelo. que se pueda usar el pelo sí se podría, ¿no? Exacto, es como la miel de abeja, por ejemplo.
La abeja no es un animal tajor. Solo que la miel ya queda medio externo. Bueno, el pelo, ¿no? Es externo también. Exacto. Lo mismo, igual las pieles de algunos animales se utilizaron. Sí. Es decir, no nos debe extrañar, digamos. No nos debe extrañar. Eso básicamente. Gracias, Camila. Entonces dice, y predicaba diciendo, les proclamaba, dice, viene tras mí el que es más, uno que es más poderoso que yo. Y esa palabra poderoso, de pronto nosotros pensamos en un superhéroe, alguna cosa, que más poder, que es más fuerte. Literalmente es que es más fuerte, que tiene más vigor que yo. O sea, explicando esto significa, yo tengo una labor en específico. Yo no voy a ser el que hace toda la obra. Tiene uno que sí tiene la competencia para lo demás. Él solo preparaba el camino. Exactamente. Entonces, fíjense que aquí por eso es el que, es lo que les decía y es lo que hemos hablado tanto, de que Dios utiliza un lenguaje muy institucional. O sea, el gerente no se mete con lo que tiene que hacer el presidente o con el tesorero, etcétera. Cada cual cumple su función. O sea, si es que Dios le mandó a Juan a preparar el camino, prepare el camino y listo. Yo no tengo, y en realidad él dice, yo no puedo, no tengo la competencia para hacer más. Viene otro que él sí puede, que él sí tiene el poder para hacer eso, que él tiene más poder para hacer eso, que él sí tiene, él es más poderoso que yo. Entonces, ¿qué dirían así? Cualquiera pensando en términos de, no sé, de maestros, de aprendices, así de alguna cosa. No, yo no tengo tanto poder. No, no, cuando que él tiene mayor competencia que él para hacer las cosas que había que hacer. Él hacía lo que le correspondía. ¿Sí? Cumplir su función, Exacto, que cumplía eso. también es un llamado para nosotros a que no invadamos terreno que no nos corresponde, sino que nos circunscribamos a lo que debemos hacer, respetando el trabajo de otros. Sí, y más en el fondo lo que está diciendo es, vean, hay cosas que nos toca hacer a nosotros como humanos y hay otras que le toca hacer a Dios. Así es, claro. Y las que nos toca a nosotros hay que hacerlas, pero lo que es de Dios es de Dios. Y ahí nosotros con más buena intención que tengamos, no vamos a poder hacer, Así es. porque no está en nosotros el poder, la potencia para hacer eso. Eso está solo en Dios. Entonces, como por ejemplo, lo mismo que pasaba acá. Juan predicaba, pero ¿quién daba el arrepentimiento? ¿Me explico? Es lo mismo, es exactamente eso. Entonces, fíjense qué dicen, ¿no? Y aquí encontré una referencia muy interesante y les cuento, ¿ya? Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más fuerte, más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado, agachado, la correa de su calzado. Y aquí hay una cosa, mucho se ha hablado de qué significa esto, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez a propósito de una parashá, Carmita había escuchado de uno de los hermanos de la congregación del hermano Eric, que esto de desatar el calzado le recordó a lo que se hacía en la ley del levirato? ¿Se acuerdan ustedes? Que aquella persona que no quería tomar a la viuda, le tenían que sacar el zapato, ¿no es cierto? Y Así es. se llevaba a la casa de descalzado. Entonces, como diciendo, cuando Juan dice que él no es capaz, que él no es ni siquiera digno de sacarle el zapato, como indicando yo no soy el que viene por la esposa, sino el otro. En este sentido de la libertad, que tiene sentido. Y encontré otra que me parece también interesante. Resulta que también hay una discusión en el Talmud, ya en un tratado, déjenme acordarme cuál era, el tratado, no me acuerdo, bueno, en la Mishnah dice, ya me acuerdo un ratito y les digo, en la Mishnah hay una discusión igualmente de algunos rabinos y tal, de maestros de la época, y lo que dicen es, ¿en qué diferencia, y se preguntan esto, ¿en qué se diferencia un esclavo de un alumno, de un discípulo? Un esclavo de un discípulo. Eso se preguntaban ellos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencia? Entonces decía, el discípulo, decían ellos, el discípulo hace todo lo que un esclavo, excepto desatarle los zapatos. Fíjense ustedes, ¿ya? Les repito. La pregunta que se hacían algunos de los estudiosos de la época, se preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un esclavo? Y la respuesta era, el discípulo hace en realidad todo lo que un esclavo, excepto agacharse a zafarle ¿cómo dice? La correa del calzado. Esa era la diferencia.
Es decir, el discípulo era un poquito más que el esclavo. Pero cuando aquí dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle, es decir, ¿qué está diciendo? Yo soy menos que un esclavo delante de él. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, es otra forma de decir, vean, no pongan los ojos en mí, el que viene es Dios mismo. O sea, yo no soy digno de ni de nada. ¿Ya? Fíjense, ¿ya? Ahora bien, dice, yo a la verdad les he bautizado, ahí ponen con agua, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí, precisamente, ahí está, ya me acordé, es del Tratado Sanedrín 96b, por si acaso, donde dice esta discusión de... No, miento, este está en el tratado que tuvimos, ya me acordé, este está en el tratado que tuvimos, lo que les voy a decir después, ese sí está en Sanedrín. Ok, entonces dice, yo la verdad les he bautizado con agua, ¿ya? Con agua, pero él les bautizará con espíritu. Entonces, esto de las preposiciones y demás, en, digamos, ¿cómo se llama esto? Ya se me va el nombre. Estas palabritas con y tal, en español pueden significar diferente, porque no es lo mismo bautizar con agua, ¿no es cierto? Es decir, bautizar en agua. No sé si me explico. Y resulta que esta palabra, voy a decir preposición, ya, conjunción creo que es, ya, esta conjunción, no es conjunción, ¿cómo es? Adverbio puede ser, no sé, Preposición. 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 Preposición, ya, gracias. Sí, perdón, no sé mucho eso. Ok. La preposición, esta con, ¿no es cierto? En griego, eso sí, puede entenderse tanto con como en. Entonces, es diferente si yo leo, yo les bautizado en agua, pero él vendrá otro pero vendrá otro que les bautiza en Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Y una vez más nos lleva a replantearnos o a considerar lo que significa bautismo. Y ya les digo, esta palabra está un poco viciada por nuestras concepciones que tenemos, por nuestro aprendizaje. Porque ya les digo, es muy probable, más que cierto, digamos así, que lo que estaba haciendo aquí Juan, poco o nada tiene que ver con lo que hoy llamamos bautizo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la práctica de cómo se ha visto los bautizos hoy en día, ya les digo, del catolicismo, del cristianismo, no tiene nada que ver con lo que entendería Juan en esa época. ¿Ya? ¿Por qué? La palabra bautizo o bautismos en griego significa nada más que inmergirse, es el verbo adecuado. Aprendí esa palabra. No sumergir, inmergir. O sea, ya, hundir, si se quiere, remojar. ¿Ya? Eso, básicamente, es inmergir. ¿Ya? Ahora fíjense, él dice, yo les he inmergido, no sé, les he metido en agua, pero vendrá otro que les inmersa en Espíritu Santo. Entonces, no es con, es en. O sea, lo que él está diciendo, vean, ¿qué está diciendo esto? Fíjense, o sea, hablando en términos ya más profundos. Juan viene representando también, por otro lado, la obra que le ha encargado Dios al ser humano. ¿Ya? Y la obra del ser humano, ¿qué puede hacer? Remojarle, ¿no es cierto? Preparar el camino, pero con la persona como tal, ¿qué puede ser? Remojarle, por así decirlo. ¿Ya? Pero la obra del Señor, ¿qué hace? Bautizar en espíritu. Ya nos damos cuenta. ¿Ya? Nosotros, a lo mucho, pues es decir, si fuera solamente la obra humana, ¿qué logra? Meter a la persona al agua. ¿Ya? Sumergirle. Pero la obra del Señor, ¿qué logra? Sumergirle no en agua solamente, sino que se sumerja en la mente del Señor. Fíjense ustedes, ¿qué es la diferencia entre Juan y el Señor Jesús? El uno era lo que Dios le permitió hacer a un humano, por así decirlo. Mientras que el Señor Jesús representa o es lo que Dios mismo puede y vino a hacer. ¿Sí me explico? Por eso es que él dice, yo no puedo, yo soy una miniatura al lado de él, obvio, obvio, y no es falsa modestia, ¿no? No es que en realidad es eso. Juan el Bautista apenas era un mensajero, ¿ya? Apenas era un mensajero, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Que él a lo mucho, es lo que dice aquí, a lo mucho yo les mojo, a lo mucho yo lo más que puedo es mojarles y decirles lo que tienen que hacer, pero viene el otro que ese sí les cambia la mente. Ese es el punto.
Ese es el punto. Entonces se dan cuenta cuál es la diferencia. Ya les digo, y esto es solamente esto de aquí. Por eso, una vez más, a pesar de que Marcos es urgente y nos cuenta esto que Mateo se da más detalles y todo lo demás, en realidad nos hace pensar muchísimo más, porque como se dan cuenta, en lo que Marcos nos está relatando hay mucho implícito, que para la época sería así como hoy estamos viendo, desierto, pum, ya nos lleva acá, 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 acá. Me explico. Que bautizaba, pum, pum, pum. Es como cuando O damos sea, un hipervínculo, ¿no? En el internet. Topan o y pum, sea, se abre un montón de información. Así, sí. se podrá decir también, y hermanos, que efectivamente esta explicación que estás dando tiene que ver con una realidad que había en ese tiempo y que también hay ahora. Hay muchos cristianos que apenas han sido remojados o sumergidos en el agua. Y otros, y bueno, y se quedaron en eso, ¿no? Se quedaron en ese nivel. Pero aquel que es, diríamos, sumergido en el espíritu, en la mente de Cristo, es decir, aquel que asume el pensamiento de Dios, ese es su verdadero pueblo. Y es aquel que, como decía Juan antes, haga obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Entonces lo que quiere es ese tipo de vida que se ajuste al pensamiento de Dios, que se ajuste a la doctrina de Dios, que no solamente se quede como Pedro mirando de lejos, sino que se sumerja. Entonces, eso le va a cambiar la vida y es lo que podríamos decir, lo que dijo Juan, el nacer de nuevo, el nacer de nuevo. Por eso es que cuando se nace de nuevo, ya no prima el pensamiento de uno, sino el pensamiento de Dios lleno en nuestra mente y es quien dirige precisamente nuestra vida. Así es. Amén. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Está bien si quedamos aquí o se aguantan una media horita más? Para poder avanzar un poquito más. ¿Qué opinan? Podemos avanzar, también no hay ningún problema. ¿Podemos avanzar? A ¿Nos las avanzamos 9. un poquito más? Cuarto de hora. También apoyo la moción, avancemos. De acuerdo. ¿Y los demás sí? Por favor. Ah, ok, a favor. Ok, entonces, sigamos leyendo, ¿sí? A ver si es que avanzamos hasta un poquito más, ¿ya? Entonces dice, y fue en aquellos días, y aquí es una cosa bien interesante. Aquí hay un hebraísmo que vamos a encontrar mucho precisamente en Marcos, ¿ya? Aquí no pone, aconteció que en aquellos días. Pero no sé si ustedes se acordarán en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco y demás, es una frase muy recurrente eso de y fue que. Bueno, en realidad es que no le traduce. En hebreo hay una frase que traduce mucho que es Vayehi, que significa y fue que, y fue, Vayehi. Y eso es el equivalente en griego aquí. No, y fue. Es un hebraísmo que está pasando acá. O sea, lo que demuestra que el que estaba escribiendo esto tenía bastante apego con las escrituras, quiero decir. Ya, o sea, no fue una persona que pensaba en griego necesariamente. Escribió en griego, pero estaría pensando en hebreo. ¿Ok? Dice, y fue en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio que rasgarse, dice, los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, el famoso episodio del bautismo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, por un momento, si todavía nos queda, como suelo diciendo, algún resquicio de Trinidad y de aquello que puede ser muy, muy, muy chocante, digamos, vamos a suponer que en esta época, porque vale la pena decirlo, y algo que siempre es bueno aclarar con datos, el concepto, como se denominaría después la doctrina de la Trinidad, en realidad viene a partir del 425 después de Cristo, especialmente con el Concilio de Nicea. Ahí es donde se termina de afianzar la doctrina como tal de la Trinidad. Evidencia de ello el famoso credo niceno, ya que de pronto es el que de pronto algunos se aprendieron cuando estaban en el catecismo y demás, ya, que no vale la pena repetirlo porque en realidad no me sé. Pero lo que dice es, yo creo en el Padre, tal, 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 en el Hijo y al final en el Espíritu Santo.
¿no? Y en la Santa Madre Iglesia creo que le agregaron después, ¿ya? Pero básicamente ahí se introduce este tema del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el 425 después de Cristo, o sea, 4 siglos después. Lo que significa que en un inicio no siempre se creyó, no se tenía esta idea de Trinidad como de pronto se desarrolló e incluso la aprendimos nosotros, ¿ya? Entonces, por un momento, alejémonos de aquello de que aquí en el bautismo está clarito la Trinidad, porque está Padre hablando y nada que eso es una interpretación mucho posterior, muy posterior. Ahora, ¿qué se entiende aquí? Aquí lo que está pasando es algo muy interesante, ¿ya? Primero, que aquí, como les digo, está dando testimonio Jesús al bautizarse de una cosa, que aquí, fíjense ustedes que no nos pone ese diálogo que sí recoge Mateo. Esto de que no conviene que hagamos, si tú deberías bautizarme a mí, tú eres el mayor, no, que conviene porque así cumpliríamos toda la justicia. No nos ponen ese diálogo. Aquí simplemente nos dicen, Jesús vino, se bautizó y salió la voz del cielo que dijo. ¿No es Josué, cierto? perdón, Sí. para los hermanos y para todos, no sé si me permiten, tengo acá precisamente ese famoso credo. No, No no sé hace si, falta, creo. Sí, no hace falta. ¿No? Pero sí, gracias. Sí, sí. En todo caso, igual en el internet le podemos revisar si es que fuera, ¿no? Pero gracias, sí, sí. En todo caso, en ese credo está eso, pero ese credo es muy posterior a cuando se escribieron los evangelios. Sí. Ahora bien, dice, entonces, ¿qué pasa acá? No nos cuentan ese diálogo que hay, ¿no es cierto? Y nos cuenta solamente el hecho. Y ahorita nos está contando lo que pasó. Está contando un hecho. Que es segurísimo, ¿ya? Que Jesús fue y fue bautizado por Juan. Esto a cualquiera de nosotros nos puede detonar una pregunta. ¿Cómo si Jesús siendo Dios se deja bautizar por un humano? No acabamos de decir que Juan precisamente representa la obra autorizada que Dios da a los humanos. ¿Cómo es entonces que pasa esto? Parecería hay una cosa. Y por ese hecho de que Jesús es bautizado por Juan, digámoslo, bajo la tutela de Juan, es que muchos dicen, es que claro, es que Jesús fue el discípulo de Juan. Otra cosa es que la Biblia no nos cuente, pero seguramente habrá tenido clases, le habrá seguido alguna cosa y eventualmente se separó de su maestro, ¿no? Es lo que dicen muchos. Pero no, bíblicamente hablando, lo que está pasando ahí es lo que Mateo lo explicita, lo expande. Y es que hay una cosa aquí, es evidente que Jesús se sujeta, por así decirlo, a lo que Juan estaba practicando en ese momento. Y eso se explica por la siguiente, porque estaba enderezando el camino, pues, ¿ya? Porque estaba enderezando el camino. Es decir, si no, si para la época tener autoridad, me explico, o sea, para, más bien dicho, Dios nunca mandó a hablar a su gente, a cualquier aparecido por ahí. Siempre necesitaban el respaldo, la verificación, la autorización, digamos, la competencia de alguien, ¿ya? O sea, Isaías no es que se levantó desde la mañana así y dijo, voy a inventarme, ¿no? Dijo el Señor, y una palabra del Señor a mí me dijo, no es que se inventó. Dios le llamó, le dio competencia y le autorizó para. Lo mismo está pasando acá. Aquí lo que está pasando, por un lado, ya les digo, es la sujeción de Dios a su misma palabra, de sujetarse y de acogerse a aquel camino que él mismo dispuso que se prepare. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Ya? Por todo el caos de cosas que había, se identifica una, se traza la línea y por ahí se camina. Y dado que ya se identificó por dónde hay que caminar, pues el Señor se sujeta a esa forma de caminar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el Señor se sujeta a su palabra. ¿Ya? Que el Señor, con todo y ser Dios, no dijo, a ver, aquí yo mismo voy a hacer todo. Yo les voy a enseñar a cómo se hace. No, sino que ya se sujeta a aquello que ya fue enderezado. ¿Me explico? Eso por un lado. Ahora, el famoso episodio del bautismo del Señor Jesús, que se abre el cielo y todo lo demás, y se ve descender al Espíritu como paloma, ¿ya? Ya les digo, alejémonos por un momento de esa forma de interpretar de Trinidad y demás, y pensemos qué está pasando acá. Acá es evidente que hay un símil, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay algo que también a veces no ayuda mucho las representaciones gráficas que hacen. En películas, series, gráficas, ilustraciones que se hace del bautismo, siempre se pone a un Jesús, ¿no es cierto? Estando de pie de alguna manera, con una lucecita que le apunta solo a él, ¿no es cierto? Y con una palomita, por alguna razón blanca, ¿no es cierto? Posándose sobre él.
y que eventualmente de pronto después se va. Pero aquí lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que hay una comparación. Punto 1. La Biblia no dice que se posó una paloma. Dice que el vino y el espíritu como paloma. Es un símil, es una comparación. No está diciendo vino una paloma y no, vino como paloma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vino una paloma? ¿Cómo vuela una paloma? ¿Qué pasa con una paloma aletea? ¿Ya? Y aquí hay una referencia, que dice que vino una paloma del cielo, que se abrió el cielo y vino del cielo acá. ¿Eso qué significa? Eso tiene que ver mucho con el mensaje que va a decir el Señor Jesús más adelante. La primera predicación que según Marcos dice es, arrepiéntanse porque, ¿qué dice? El reino de los cielos se acercó. No sé si se entiende. Se rasga el cielo y viene. Él se acerca. ¿Me explico? Y era lo que hablábamos un poco la semana pasada, ¿se acuerdan? El arjí y todo aquello, el rejid y todo lo más. Que Dios encontró un formato en el que sea compatible acá. Y Él se acercó. Lo que está escrito en los profetas. Yo mismo iré a salvarlos. Y mirarán a mí al que traspasaron. A mí, a Él. Entonces, ¿qué significa esto por un lado? Que Dios hace un contacto del cielo con la tierra a través del Señor. Eso por un lado. Y segundo, hay una cosa hermosísima, que esta frase que está diciendo aquí en el versículo 11 que recogen y que básicamente es, en términos generales, es la misma en todos los evangelios, es otro drash. ¿Sabían eso? Ahora les cuento. Y esto está comprendido de tres palabras, de tres partes. ¿Ya? La primera tú eres mi hijo, el amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿de dónde está citando esto? ¿Ya? ¿De dónde? Ahí en nuestras Biblias, el de acá abajo nos saldrá Isaías 42:1, ¿no es cierto? Y ese está muy bien. No, tú eres mi hijo, ¿de dónde sale? ¿Alguien tiene de pronto en sus Biblias? ¿Alguien tiene de dónde sale esta referencia de tú eres mi hijo? ¿O alguien se acuerda de alguna parte en la palabra donde diga tú eres mi hijo o mi hijo eres tú? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No les suena del Salmo 2:7? Salmo 2:7. Y el amado aparece aquí, en Génesis 22:2. Ahora, alguien que me ayude leyendo esos tres versículos. ¿Ya? Salmos 2:7, Génesis 22:2 e Isaías 41:1. Si es que son tres personas diferentes como para aprovechar el tiempo, sería buenísimo. A ver, leo 2:7 de Salmos. Por favor. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muy bien, ahí está, ¿no? Mi hijo eres tú. Aquí sería al revés, tú eres mi hijo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿alguien puede leer Génesis 22:2? Dice así, leo, Sí, por favor. y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y véate a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ajá, ahí dice, Génesis 22:2. Génesis 22:2, ahí aparece el que tú amas. ¿Ya? ¿Y qué dice en Isaías 41:1? Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Perdón, 42:1, no es 41.
42:1. He aquí mi siervo, en quien yo me apoyaré, mi escogido, en quien mi ser se reconciliará. Se Yo complace pondré con sobre mi poder, mi mente. Él sacará el mishpat para los gentiles. Ahí está, muy bien. Ahí está leyéndole como nos enseñó el hermano Eric, ¿no es cierto? De acuerdo, gracias. Nuestra Reina Valera pone en quien me complazco. Ya, y ahí conecta. Está bien, ¿sí? Ahora bien, fíjense ustedes. Esta es la cuestión. Aquí otra vez más, aquí hay un concepto que vale la pena que repasemos. Aquí, ¿qué dice que está hablando? ¿Quién dice que habla? ¿El Padre dice que habla desde el cielo? No. ¿Qué dice que hubo? Una voz. Una voz. Y esto es un concepto en hebreo que se llama Bat Kol. Bat Kol, literalmente eso significa hija de la voz. O al revés, voz hija. ¿Ya? Una voz hija. ¿Qué significa? Esto se entendió literariamente que era un momento que aparecía primero, era la intervención divina, que hablaba a Dios en momentos muy decisivos, que tomaba partes de la palabra para dirimir asuntos importantes. ¿Ya? Básicamente eso. Y fíjense ustedes, aquí no está hablando una cosa nueva que no se haya escuchado antes. Está citando la palabra. Es una recitación de la palabra del Señor, que está haciendo en forma de drash. Fíjense ustedes, está haciendo en forma de una composición. ¿Ya? Porque nos está citando, nos está remitiendo a 3 partes de la palabra. Nos está citando del Salmo 2, tú eres mi hijo. De Génesis 22, el amado. ¿Ya? Y de Isaías 42:1, en quien me tengo complacencia. En quien me complazco. ¿Sí? Fíjense. Y esto precisamente es un mensaje divino. ¿Ya? Aquí vale la pena decirlo. Ahí no dice en ningún lado que habló el Padre o alguna cosa así, no. Hubo una voz. ¿Ya? Ya les digo. Y eso es un concepto más que judío que se refiere a la Bat Kol, la voz hija, que es como la repetición de la ley, la repetición de la palabra del Señor, que era audible, y hay testimonios de eso, que era audible en algunos momentos decisivos de cuando había alguna cosa importante que dirimir de parte del Señor. Como un eco divino, exacto, ya, como un eco divino. Ahora, fíjense ustedes, si nosotros leemos cada uno de estos pasajes, resulta que es mesiánico a más no poder. Y ya les digo, como diría Juan, si habláramos de cada uno, tiempo nos falta. ¿Ya? O como diría el de Hebreo, si hablamos de cada uno, tiempo nos falta. Ahora, pero ¿qué debemos saber? Tú eres mi hijo. Aquí hay una forma, y porque si ustedes se fijan, aquí se ha separado de lo que normalmente leemos. Todos nosotros hemos leído, tú eres mi hijo amado, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí otra sugerencia es de entender que la forma en cómo está el agapetos que está, es de entenderlo como un sustantivo, más que como un adjetivo. Entonces, ¿qué diría? Tú eres mi hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Y si de pronto ya digo así, el amado, ya les va a detonar, a mandar a la mente a un montón de partes de la Biblia en donde se refiere al Mesías como el amado. Como ese famoso versículo de Isaías, creo que es, ¿no es cierto?, de eso de las piedades fieles del amado. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, el amado. Dice, tú eres mi hijo. Y ya si ahondamos en esto, tú eres mi hijo, ahí en hebreo dice, veniata, son 2 palabras, dice, mi hijo eres tú. Y mi hijo literalmente no es del que te he engendrado, el que saliste de mí. Hijo es, tú eres mi heredero, en ti he depositado todo lo que yo soy. Tú eres mi portador. Ven. Entonces, tú eres mi portador, el amado. Y aquí precisamente le puse referencia al Génesis 22:2 porque es la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia y tiene que ver con el sacrificio de Isaac. Exacto. Y el objeto del amor es el hijo de Abraham, que en plena sujeción a la voluntad de Dios le ofrece en sacrificio. No sé si ya vemos a dónde va la cosa con el Señor Jesús. ¿Ya? Entonces cuando dice, tú eres mi hijo, es decir, en ti he depositado, en ti estoy yo, básicamente diciendo, o sea, tú eres yo, tú eres Dios, ¿ya? En quien se ha depositado toda la competencia para llevar el pecado del mundo, el amado,
¿cierto? En virtud de lo cual habrá complacencia. Claro, Fíjense que es profunda esta cosa y es bien, está diciendo el mensaje del Evangelio en 3 versículos, ¿me explico? Está diciendo un montón de cosas de aquí, ¿ya? Ahora, como decía, y de pronto nos sonó un poco extraño lo que decía, ¿no es cierto?, Diego cuando leía en quien tengo complacencia, porque aquí aparece el verbo ratzá, que en hebreo significa, sí, complacencia, pero el hermano Eric le suele entender también como reconciliar. ¿Por qué? Porque el asunto no es tanto, y sí es verdad que significa, digamos, en algún sentido reconciliar, pero no es como en el sentido de estar en paz, ¿ya? En el sentido de no tener algún conflicto, ¿ya? No tanto a eso. Se refiere más bien sí al sentimiento que viene por. ¿Me explico? Es a lo que se siente luego de que se ha reconciliado. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa cuando uno se reconcilia con alguien que estaba peleado, etcétera? ¿Qué hay? tiene la paz, la tranquilidad. Exacto, hay una complacencia. ¿Explico? O sea, la palabra no está mal. La palabra no está mal. De pronto había que ajustar un poco el concepto previo nomás. Pero la palabra no está mal. ¿Ya? Pues no es reconciliación de que, o sea, sí, pero más bien es el tema de lo que se siente cuando ya pasa eso. Más bien es el resultado de la Exactamente, complacencia, digamos, de la reconciliación. exactamente. Es el Entonces dice, resultado, el fruto de la reconciliación, es esa paz, esa complacencia, ese gozo que se tiene. exacto, ese deleite, si se quiere. Así es. Ese deleite. Entonces dice, ¿en quién me deleito? Entonces, aquí viene una pregunta obvia. ¿Cuándo el Señor está deleitado? ¿Cuándo se deleita? Cuando no hay pecado. ¿Me explico? ¿Y por qué se deleita? Porque es que ya vino el Hijo, el amado. Es decir, el Hijo, el amado, que carga el pecado, ya entendemos por qué es que se complace. Porque es que lo va a quitar al pecado. Y por eso es que va a estar deleitoso el Señor. Va a estar deleitado. Se complace. Exacto. Entonces fíjense ustedes que ya les digo, estas 3 cositas de aquí, no es un tema de que está diciendo el Padre, este es mi Hijo, y el Espíritu. No va por ahí. No sé si nos damos cuenta. Ni por ahí, no, es que no está hablando ahí de la doctrina de la... No. Hasta aquí está diciendo, Dios mismo en persona está cumpliendo su palabra de venir en forma de siervo a cargar los pecados para que haya complacencia, para que el Señor tenga deleite de estar con su pueblo sin pecado, para que esté reconciliado con su pueblo. Fíjense que es muy diferente a cómo se puede entender esto. Fíjense, es hermosísimo. Es realmente hermoso esto. Así que cuando pensemos en el resultado del bautismo, ¿no? Es totalmente otra cosa. Sí. Hermano Josué, hay un versículo que conecta con lo que dice Isaías 42:1, ¿no? En cuanto a la reconciliación, porque el apóstol Pablo habla precisamente y amplía y explica en 2 de Corintios capítulo 5, desde el verso 18 a 19. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Entonces, es lo que acá dice, ¿no? Y que él, su ser se reconciliará, dice. Entonces, sigue diciendo acá en Corintios, no tomándole, perdón, en el 18, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, mira, nos dio el ministerio, o sea, ya es la misión que nos dio a nosotros, de la reconciliación. Y el 19 contundente, mira, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Precioso eso, que hace alusión a Isaías 42:1. Así es. ¿Qué cita era, Dieguito? 2 de Corintios 5 del 18 y 19. Gracias, ahí está. Y les doy otra también que está en ese mismo sentido. Primera de Efesios, no. Efesios 1. Efesios 1, fíjense ustedes, del 5 al 7. ¿Ya? El énfasis está en el 6, les leo, dice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesús del Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, y etc. ¿Sí? Fíjense, también está ahí. Entonces, fíjense que en realidad Pablo, todos los demás sabían estas cosas. O sea, lo entendieron, pero así de volada. Y claro, es que ahora imagínense, teniendo toda la formación de haber escuchado solamente el Antiguo Testamento, o mayormente el Antiguo Testamento, lo tenían ahí, ¿entienden? Y cuando venían a ver acá y escuchaban o se enteraban de la Bad Call lo que dijo, pues enseguida conectaban. ¿Me explico? Entonces tú eres mi hijo, ya entendimos. El Salmo, claro. Ya, en ti tengo complacencia. Estudiar Isaías 42 y clarito. ¿Me explico? Entonces ellos no estaban pensando, ay, no, no. Claro, exacto. Entonces fíjense que es un mensaje más bien todavía más contundente y si ustedes lo piensan, hasta más fácil. Hasta más fácil de entender. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Y después fíjense ustedes, para ir terminando, ¿no? Dice el 12. Y luego, el Ruach, ¿no es cierto? El Espíritu le impulsó al desierto, o le expulsó, ponen algunos, ¿cierto? Le llevó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles de servían. Y aquí hay una cosa muy hermosa, porque esto es una referencia indirecta al primer Adán. Y parece ser que de aquí o de alguna, o que por la época ya circulaba esto que después del apóstol Pablo en Romanos enseña, del primer Adán y todo lo demás, del primer Adán y el postrer Adán. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, aquí se vuelve a dar las condiciones del huerto del Edén, en donde el ser humano no trabajaba. El hombre, había solo hombre, por así decirlo, estaba solo el Adán, no trabajaba, no comía, Dios le sustentaba, había un Satán por afuera queriéndole tentar, ¿ya? Y además, fíjense, aquí hay una frase que dice, estaba con las fieras del campo, estaba con las vidas del campo, con los animales. Y esta frase, estar con los animales del campo, no significa que estaba ahí en peligro, sino al revés, que estaba en armonía. O sea, que los animales no le atacaban. ¿Y eso cuándo se ha visto? Si no solo en el huerto. Y segundo, y es lo que les decía En hace un rato, Isaías. y en Isaías, exacto, que dice que el niño jugará con el león y que tal. Eso. Entonces, fíjense que eso es una referencia a la Nueva Jerusalén, que es lo mismo que el huerto del Edén. ¿No es cierto? Entonces, fíjense. Entonces, aquí pasa eso de nuevo con el Señor Jesús. Y segundo, aquí dice, y los ángeles le servían. ¿Y esto cuándo ha pasado? Y ahí es lo que les decía. Hay un comentario que precisamente un comentario, una discusión, digamos, muy extensa, pero algunos sugieren que en realidad el Adán no labraba la tierra, obvio, y no labraba la tierra, antes en el huerto, labró la tierra después de, y algunos decían, ¿y entonces cómo comía? Porque volvemos al tema de no comía carne. No comía carne, comía los frutos, pero ¿y ahora cómo comía? Y algunos decían, lo que pasa es que en esa época Dios les mandaba a los ángeles que le sirvan a Adán. Y ahí hacen una explicación bastante extensa de una figura que expresan precisamente los Malachei Sharet. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción del Shalom Aleichem? Esa de Shalom Aleichem, ya dice Malachei Sharet. ¿Se acuerdan que dice eso? ¿Han escuchado? Malachei Sharet. ¿Y eso qué significa? Eso significa ángeles del servicio. Y dicen hebreos también que los ángeles son para servicio Son de servicio. Exactamente. Eso. Entonces, fíjense, lo que dice este comentario, ya, lo que sugiere más allá que es literal, es que en el Edén, los ángeles estaban literalmente al servicio de Adán y le servían. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y esto vuelve a repetirse aquí, con el Señor Jesús en el desierto. Entonces, lo que aquí nos está diciendo de manera así implícita es que el Señor Jesús es el segundo Adán, pero que éste le vence al diablo, este no se deja tentar. Y es otra cosa hermosísima. El primer Adán sucumbió al pecado. Estuvo con los animales, los ángeles le servían, pero cuando Satanás le tentó, no pudo. En cambio, el postrer Adán estaba con los animales del campo, los ángeles le servían, le tentó el Satanás y no cayó. Fíjense que es hermoso. Pero Josué, ¿qué significan los 40 días?
Los 40 días, 40 es un número tipológico en la Biblia, ¿ya? Que simbolizan un tiempo de preparación, ¿ya? 40 fueron los años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto previo a pasar a la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí previo a la entrega de la ley y todo lo demás. 40 días también estuvo huido, caminando, digamos, el Elías previo a retomar su misión, como leíamos recién en la Haftará. ¿Sí? 40 semanas incluso, por ejemplo, dicen, no, son las semanas de gestación de un bebé. 40 es un número muy tipológico en la Biblia, especialmente, que tiene que ver con esto, el tiempo de preparación necesario antes de salir a una nueva etapa, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, que el Señor Jesús fue al desierto, sí, estaba en el desierto, se fue todavía más, ¿no es cierto? No nos dice a cuál, no sé a dónde, fue el desierto, un lugar despoblado, ¿ya? Algunos sugieren que sería el desierto de Judea, ¿ya? Ahí, a pasar 40 días ahí, en el que estaría visitándonos aquí o dejándonos ver, digamos, qué es lo que nos quiere decir Marcos, más allá del relato que después nos amplió Mateo, ¿se acuerdan? De las 3 tentaciones y todo aquello. ¿Ya? Aquí Marcos no le presta mucha atención en ello, no tiene tiempo para ello, por así decirlo. Pero ¿qué sí nos enseña? Que este es el postrer Adán que sí vence al pecado. Eso es profundo, es hermoso. Y que pone paz aún con la naturaleza. Exacto, Hoy sí, que sí. tanto se habla de cuidar la naturaleza, de no tocar los animales y todo eso, y lo que dice en Isaías 11, ¿no? Lo que dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, la bestia doméstica andará juntos, y un niño los pastoreará. Imagínense, tan inofensivos, tan perfecta una relación, pero de paz. La vaca y la osa pasarán, las crías se echarán juntas, el león con el buey comerán paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Es decir, volver a lo que fue en el comienzo, ¿no? Así es, Volver a esa paz de la creación de Dios. así es. Y fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si llegamos hasta ahí? Entonces, fíjense de todo lo que hemos hablado. En términos sencillos, esto es una cátedra, pero enorme, ya que si se quiere, ahorita hemos solo rascado un poquito la superficie de todo lo que nos tiene todavía que enseñar Marcos. Pero en términos sencillos, ¿qué nos enseña una y otra vez? Lo que de alguna manera ya sabía. Ya nos da argumentos más bíblicos, un poco más complejos, como ustedes se dan cuenta, ¿ya? Pero que nos ratifican a más no poder que el Señor Jesús, Yehoshua, era el mismísimo Dios de aquí en persona y que vino a llevar los pecados del pueblo, ¿ya? Para generar complacencia y demás. Que Él tiene el poder para hacerlo. Era el único que tiene el poder para hacerlo. Nadie más. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, aquí hemos llegado. ¿Sí? Entonces, espero haber sido claro.